5 muertes más terribles en sets de grabación. Top Gun fue una de las películas más populares de los 80. Art Skull era el doble de riesgo que hacía todas las tomas desde los aviones. Esto se terminó lamentablemente para él cuando en una de las escenas tenía que dar un giro de 180 grados con su avión. Nunca pudo recuperar su posición inicial y terminó estrellándose contra el océano. La película fue enteramente dedicada a su memoria. Número 2. Harry O'Connor era el doble de riesgo de Vin Diesel en la película Triple X del año 2002. La tragedia ocurrió cuando rodaban una escena en la que O'Connor debía bajar rápidamente por una soga desde un paracaídas hasta aterrizar en un submarino. El doble no pudo bajar lo suficientemente rápido como para evitar el choque contra un puente que lo mató instantáneamente. En Jumper, thriller de ciencia ficción del año 2008, protagonizado por Samuel L. Jackson, se utilizaba un material que era una mezcla de hielo y arena congelada para la grabación de espacios exteriores para darle un aspecto futurista y desierto al set. Una pieza de este pesadísimo material se cayó desde una pared sobre el decorador y diseñador del film David Ritchie. En 1993, cuando restaban 8 días para terminar de grabar El Cuervo, se estaba rodando una escena en la que el personaje de Brandon Lee llegaba a su casa, encontraba a unos matones en ella y uno de ellos le disparaba. El malo de la película le disparó a Brandon Lee tal como estaba en el guión, pero en lugar de una bala de salva, el arma tenía una bala real que nadie había notado, provocándole la muerte al actor. Este curioso y algo inexplicable hecho sigue generando dudas, de manera similar a lo que ocurre con la muerte de su padre Bruce Lee, que hablaremos en el siguiente punto. Bruce Lee muere en 1973. La película que hizo mundialmente famoso a Bruce Lee y que hizo posible el enorme éxito de las películas de artes marciales en el occidente se estrenó justo una semana después de la muerte de su protagonista, que no vivió lo suficiente para verla. Mientras trabajaba realizando algunos doblajes para Operación Dragón, Lee sufrió un desmayo en el baño y fue rápidamente trasladado a un hospital, donde falleció pocos minutos después a raíz de un edema cerebral, según lo que se dijo según las autoridades. Las causas de su muerte aún siguen siendo un misterio, pero hay variadas teorías sobre las verdaderas razones, desde posibles sobredosis de drogas hasta algo mucho más loco que, por ejemplo, fue un misterioso y casi imperceptible golpe de uno de los maestros del Kung Fu tradicional que lo terminó matando días después y se lo dio en venganza por haber revelado secretos de las artes marciales al público en general occidental.